ser, tú pintas con tu luz. Con la gloria y esplendor de tu nombre. Antes de la creación, en el trono estás. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir. La creación está en el hueco de tu mano, mas tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es Dios, quien fue, quien es y quien vendrá. Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí.
que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Si mi aliento él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no. Tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría. Es como no mirar la luz de un nuevo día. Es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos.
vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti, estar en ti, mi Dios, estar en ti. Buenas noches y bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 16 de enero, y esta noche, conjuntamente de nuevo, usted y yo vamos a glorificar, vamos a alabar a Jehová, el único Dios, el Dios de los ejércitos celestiales, el Shaddai. Y desde este momento hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, conjuntamente vamos a, como ya dije, dar la gloria al Señor. Padre, te agradecemos que esta noche podemos estar de nuevo en esta plataforma para llevar tu palabra, para dar por medio de la palabra que los corazones se abren, y para que aquellos que todavía no te han conocido pueden conocer a ti. Y espero que esta noche también vas a obrar, Padre, por medio de las canciones, por medio de la prédica, por medio de todo, que vas a obrar directamente a los corazones que esta noche se han abierto para recibir de ti. Y te agradezco, Padre, de antemano por cada vida, cada corazón que será tocado esta noche y que va a tener un encuentro con tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta sí. Dile conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Tremenda canción, sí, con solo tocar el borde de su manto. Una bendecida semana para tía Fiola, para Johnny, para Irán, quien nos está sintonizando desde el exterior. También para Mimi Carolina y pronta recuperación para Gladys Koch y Gladys Carrasco. Pero especialmente para ustedes tengo la próxima bella canción. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y
Tremenda canción, alístate. Debemos estar preparados porque Cristo viene. No sabemos cuándo, no te puedo decir cuándo va a venir. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser la próxima semana, no lo sé. Pero tenemos una aseguranza, esa es la certeza que tenemos. Cristo va a venir y va a venir muy pronto. Felicitaciones esta noche para los cumpleañeros de la semana pasada. Swinda Martes estaba de cumpleaños y Timothy y Rodianrek también estaba de cumpleaños. Y felicitaciones para Ruel Tafranait, quien está de cumpleaños hoy en Bonaire. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción y les deseo muchísimos años más. Que Dios les bendiga con muchísimos años y gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho para ustedes en su vida hasta hoy. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Escuchen la letra. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. La paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre
sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Señor, a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor. Bendiciones esta noche también para Adeline y Setni La Cruz, y para Sara Betancourt y su familia, y también para Luz Marina Blanco y su casa, para José Brechuauro, Patricia Iglesias y Bernadette Damasco. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de
por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Qué bella canción, un destello de tu gloria. Y la próxima canción la hemos seleccionado especialmente para suegra Ivy Richards, y para suegro Papa Winkler, para Shareska, para Marcelo, para Juni su casa, para Fernando y Erika. Le hemos seleccionado también para Danik, para Kilian y para una persona muy especial, para tía Bronte, quien todavía está de vacaciones aquí en Holanda. Si hay arepitas, yo paso por mañana, muy tempranito, paso para los arepitas. Especialmente para ustedes, espero que les guste la próxima canción. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás.
que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Tremenda letra esta canción. Si dejamos que Jesús va por delante en cualquier batalla que tenemos, podremos cruzar ese mar. Y al otro lado podemos cantar nuestro himno de victoria. La próxima canción la he selectado con mucho cariño para nuestra gente de Venezuela. Bendiciones, saludos y abrazos desde Utrecht para nuestra gente de Venezuela. La vamos a dedicar a tía Mireya, a la familia Natale completa en Caracas, a Jessica Benaria. La vamos a dedicar a Armando Rincón y Jessy Perota. Especial para ustedes la próxima canción. Se mira muy bien vestido de alpargata y de sombrero. Viene montado en un caballo blanquito que hasta ahora viene trochando, luciendo buenos aperos. Viene silbando un pasaje lloradito dedicado a Jesucristo, el santo rey verdadero. Viene contento con un corazón dispuesto para alabarle y honrarle a Jesús el Nazareno. Porque hay un avivamiento en un pueblito llanero, donde la unción bajará desde los atrios del cielo. Allí los sordos oirán, se sanarán los enfermos, porque el Espíritu Santo bautizará con su fuego. Allí seremos lavados con la sangre del Cordero. Recuerden que Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: todo el que quiera seguirme tendrá que nacer de nuevo, porque si no es muy difícil llegar al reino en los cielos.
traen esperanza y denuedo. Vienen llegando hombres, mujeres y niños y familias completicas que vienen desde muy lejos. Su casita la dejaron solitaria, tan solo quedó un perrito ladrando en el paradero. Otros están acomodando sus bestias porque hace ya 4 días que de su rancho salieron. Pero ha llegado el momento que esperamos con anhelo de alabar al Dios viviente, al santo Rey verdadero, al gran Señor de señores, al juez noble y justiciero, al hacedor de la vida, dueño de este mundo entero. Y Él en su misericordia invita a que nos gocemos de su palabra que es vida, fuente de paz y consuelo. Nos invita como hermanos para que reflexionemos y seguir confiando en Él como nuestro Rey supremo. Y para nuestra gente de Colombia también tenemos una canción, muchas bendiciones, y la hemos selectado con mucho cariño, especialmente para ustedes, nuestra gente de Colombia. Marco y Alejandra van der Linden, Isaac y María Paternina, y Antonio y Adriana Herrera. De Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Fuera! Y ahora sigue el gozo. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos,
así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Y seguimos alabando al Señor. ¡Sí, Señor! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Sí, esa canción fue dedicada a nuestra gente de Colombia y la canción anterior para nuestra gente que nos está sintonizando desde Venezuela. Y la próxima la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire, a Romanda Molina. La vamos a dedicar a Omachechi, a Ronchi y Magali Riches. La vamos a dedicar a Dayan, Dairona, Dairina, Kiyara, Eric y Mirla Soleyana, Cedric Martinson y su familia, y también a Farrenia y Yuri Yanga. Y le vamos a dedicar también a mi hermano Cedric y Geralda Soleyana, a René y Camila, Sherman y Roshan, Nigel y Nigeli, Steve y Melanie, y también a Isha. Especialmente para ustedes la próxima canción. Del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Canta con nosotros. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón
que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y decíamos, ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Dilo conmigo. Y ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 y mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Celebra con nosotros. Una vez más. La la la. Celebramos tu poder, Jesús, porque Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel.
Y vamos a preparar la prédica de esta noche. Hoy toca turno al siervo de Dios, Antonio Herrera. Pero antes tengo una canción que la voy a dedicar con mucho cariño y deseos de bendiciones. La voy a dedicar especialmente a Marilis de Asset, la voy a dedicar a Rosel Stein, la voy a dedicar a Greta Sánchez, a la familia Mersing, a la familia Reina, Judith Reina, Norma Peters, Latifa Félix, Orlando Ubilla, y la voy a dedicar también a Iván Félida, especialmente para ustedes, y tienen que escuchar la letra. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi bendición. Ahora yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a una nueva semana con el Señor. Este programa que es transmitido desde la ciudad de Utrecht por la Iglesia Evangélica La Puerta. Habla el pastor Antonio, hermanos, y tengo para ustedes un mensaje. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra. Quiero pedirles el favor de que alisten sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quiero comenzar con una pequeña introducción que dice así: ciertamente usted ya encontró a alguien que le gusta algo que a usted no le gusta, que se come la pizza o cualquier otra comida de una manera diferente a usted, o que hace 1000 cosas totalmente diferentes a lo que tú acostumbras a hacer. Las personas poseen hábitos diferentes que muchas veces pasan desapercibidos. Pueden ser cosas simples, pero que no son agradables cuando las notamos. El artista español Luis Quiles es un ilustrador que no piensa dos veces antes de exponer artísticamente sus impresiones y críticas sociales. Algunos de los ejemplos más fascinantes de su trabajo: explora temas de la vida social basada en los vicios en la media y en el narcisismo, especialmente en las mujeres jóvenes. Él dice que las imágenes expresan la forma brillante como existe sed por la popularidad, la aceptación y también hasta por el dinero. Estas personas estos jóvenes tienen prioridad en la vida de estas cosas tienen prioridad en la vida de estos jóvenes, aunque algunos de estos hábitos tengan una influencia negativa en su crecimiento espiritual, moral y su respeto propio. Un artículo abordó como ejemplo la influencia de los smartphones y su cantidad infinita de aplicaciones que están afectando negativamente la capacidad de las personas de relacionarse unos con los otros en el mundo real. Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5:1. Y si está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. Hermanos, quiero decirles que Jesucristo vino para liberarnos de aquellos malos hábitos, no para dejarnos libres de hacer todo lo que nosotros queremos. De lo contrario, no se llamaría libertad, sino libertinaje, hermanos. Porque eso nos llevaría de vuelta a la esclavitud de nuestros hábitos egoístas cuando no éramos cristianos. En contraste, gracias al Señor Jesucristo somos libres para hacer la voluntad de Dios Padre. Quiero que sepan que lo que antes era imposible para nosotros, o sea, vivir generosamente y en abundancia, ahora es posible en Jesucristo, que nos liberó de todos esos malos hábitos que nos separaban de Él. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2, 19. En el 2 de Pedro 2, 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Queridos oyentes, hermanos cristianos y que no sean cristianos, cada persona es esclava de aquello o aquel que lo controla habitualmente. Muchos creen que la libertad significa hacer lo que se nos antoje. Cuando alguien rechaza aceptar o seguir al Señor Jesucristo para ser libre de estos malos hábitos, está siguiendo sus propios deseos, volviéndose esclavo de sus propios hábitos físicos. Porque quiero decirte una cosa: porque nadie es completamente libre en ese sentido. Amén. Nadie es completamente libre en ese sentido. Porque el libertinaje no es libertad.
Personas que dicen yo hago con mi cuerpo lo que quiero, no es verdad. Ellos están haciendo de su cuerpo lo que ellos no quisieran hacer, pero como son esclavos de sus vicios y de sus deseos propios y físicos, entonces entran más bien en el libertinaje, no en la libertad. Yo quiero llamarle a este mensaje el control sobre los hábitos. Y quiero hablar primero sobre los hábitos peligrosos. Hay hábitos peligrosos, hermano. Jesucristo le dijo a un joven rico, le dijo que aunque le faltaba una cosa importante, vaya y venda todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Le dijo al joven rico que le dijo que él había cumplido todos los mandamientos. Leamos en Lucas 18, 21, 24. Lucas 18, 21, 24 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas o los que tienen malos hábitos. Este joven tenía un mal hábito, la vida confortable, y confiaba más en las cosas materiales que en la vida eterna que Cristo le ofreció en ese momento. Hermanos y hermanas, hay hábitos que nos perjudican tanto, que nos apartan del servicio a Dios. No hay que olvidarse de eso. Hay hábitos que nos alejan de Dios. Este joven tenía una riqueza, tenía la riqueza como un hábito que le producía una vida confortable, con poder, prestigio, de manera que él se habituó a lo más fácil. Cuando Jesucristo le dijo que vendiera todo lo que te poseía materialmente, ese pedido movió la base de la seguridad en su vida, de su identidad habitual de este joven rico. O sea, él estaba habituado a la vida fácil. A lo mejor ese dinero lo heredó de sus padres y no lo tuvo que trabajar. Por consiguiente, él estaba habituado a una vida fácil. Cuando estamos habituados a una vida fácil, eso nos puede separar del buen camino o de un llamado que Dios tiene para nosotros. Este joven no entendió que la seguridad de la vida eterna en Cristo es más importante que el hábito de ser rico o el hábito de tener una vida confortable. Jesucristo no le pide a todos los cristianos que vendan todo lo que poseen. No, eso no es necesario. Aunque esta puede ser su voluntad para algunos llamados a servir a Él, como en el caso mío. No les voy a contar la historia, pero yo tuve que dejar muchas cosas atrás para estar libre de esas cosas, de esos malos hábitos, de querer en más las cosas materiales para darle la prioridad a Dios. Mateo capítulo 7, 16. En Mateo 7, 16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, podemos decir que por nuestros hábitos nos reconocen si somos hijos de Dios o no. Todos necesitamos caminar en dirección a los buenos hábitos diariamente. Amén. Es un buen hábito leer la Biblia, es un buen hábito alabar al Señor, es un buen hábito ir a la iglesia. Eso hay que hacerlo habitualmente, porque eso es lo que nos va a producir a nosotros una victoria en nuestras vidas. Esto tiene relación con tu mente, con tus actos, con tus amistades, con tus deseos, con tus planes, proyectos. Esto tiene que ver con todo en nuestras vidas. Romanos capítulo 7, 15. En Romanos 7, 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La pregunta a formular aquí, antes de pasar a mi segundo punto, ¿es usted quien controla tu vida o son tus hábitos que te controlan a ti? Aleluya. Quiero continuar con el segundo punto sobre control, sobre los hábitos. Quiero hablar sobre controlar la voluntad. Hermanos, el Señor nos dio una voluntad para decidir lo que queremos. Y esa voluntad debemos usarla para controlar esos malos hábitos o esos hábitos que a veces tenemos en primer lugar en nuestras vidas. Controlar nuestra voluntad es un arma positiva contra los malos hábitos. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 3, 8, 9. Primera de Juan capítulo 8, 3, 9 dice,
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece de él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oh, qué maravillosa palabra. Todos nosotros tenemos áreas en donde la tentación es más fuerte. Diga amén, seamos realistas. Hay hábitos que son más difíciles de dominar en nuestra vida. Es ahí en donde el diablo nos ataca más. Es ahí donde somos más vulnerables, donde somos más débiles. Por eso debemos lidiar con nuestras áreas más vulnerables. Hay cristianos que pueden estar luchando con malos hábitos en particular o personalmente. Estos versículos que acabamos de leer en Primera de Juan no van dirigidos a los cristianos, aunque tengan los cristianos luchas con ciertos hábitos. Juan se está dirigiendo más a las personas que hacen del pecado en sus vidas algo habitual. Porque nosotros los cristianos, aunque no somos perfectos, y aunque pecamos todavía, no lo hacemos habitualmente, no lo hacemos a propósito, no lo hacemos premeditadamente. Eso es lo que hace la diferencia entre un perdido y un salvo. Los dos son imperfectos, pero el perdido no hace parte del reino de Dios y peca como respira, peca por habitud. En cambio el cristiano puede pecar porque no es perfecto, pero no lo hace por hábito. Es importante saber eso. La frase no puede vivir pecando y no puede pecar significa que los verdaderos cristianos no deben hacer del pecado un hábito cotidiano o cultural. Hay muchos que dicen, pero es que mi país es así, pero es que mi cultura es así. No, cuando somos cristianos tenemos una sola cultura. Somos la cultura de Jesucristo. Amén. Somos la cultura del reino de Dios. Y cuando somos cristianos no somos ni colombianos, ni somos peruanos, ni somos ecuatorianos, ni somos dominicanos, ni somos antillanos, ni somos venezolanos. ¿Sabe qué somos? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y tenemos una nacionalidad que es celestial. Pertenecemos al reino de Dios. En este mundo estamos de pasadita, mis hermanos. Todos los cristianos aún podemos pecar, pero no lo hacemos por hábito. Pecamos porque somos imperfectos e injustos aún, pero no lo hacemos por hábito. Alguien dijo así, escuche lo que voy a decir. Alguien dijo, tal vez tu hábito es como un elefante amarrado a una pequeña cuerda. Amén. Y esto tiene mucha razón. A veces tenemos un hábito o un mal hábito que se vuelve un gigante en nuestras vidas, pero solamente necesitamos cortar esa pequeña cuerda, tomar decisión, dar un paso adelante y decir, voy a hacer con la voluntad que Dios me dio, hacer la voluntad de Dios Padre. Y se acordará que esa cuerda se cortará y ese elefante, ese hábito desaparecerá de tu vida. Hay personas que viven en estas circunstancias, viven amarrados a un mal hábito. Muchas familias han sido perjudicadas por sus hábitos sin control. Muchos discípulos han perdido la visión ministerial por sus hábitos que no controlan. Iglesia, cuando un individuo controla su voluntad, entonces los malos hábitos pierden fuerza en sus efectos y tú puedes decir, yo soy libre para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ok, mis hermanos, quiero tocar el tercer punto sobre el control sobre los hábitos. Quiero hablar sobre control sobre el hábito. Ese es mi tercer punto. Aquí un artículo que dice así, escúcheme lo que te voy a decir. Un artículo dice que hay beneficios en el hábito de tomar una taza de café negro o puro en la mañana, tales como el café reduce el riesgo de diabetes tipo 2, de acuerdo con un estudio de la American Chemical Society. Las personas que beben 4 tazas de café por día tienen menos riesgo de contraer diabetes en un 50%, aunque 4 tazas a veces son muchas. Cada uno debe hacerlo de acuerdo a su estado de salud, pero el café reduce las posibilidades de la diabetes en una persona. El café aumenta la producción de neurotransmisores. El café estimula la producción de hormonas como la dopamina, serotonina y noradrenalina. Estos ayudan a regular el humor y función cognitiva. Además de eso, unas 2 o 3, 4 tazas, 3 tazas de café por día reduce el riesgo también del suicidio.
del suicidio a la mitad, dice. Se suicidan menos personas. Bueno, estamos hablando de personas que no son cristianas, ¿no? Ningún cristiano se puede suicidar, porque el espíritu que hay en él es espíritu de vida, no espíritu de muerte. No se vayan a confundir. Estamos hablando. El café produce energía para hacer deporte. Una taza de café antes de un entrenamiento nos da un impulso, aumentando el número de ácidos grasos en nuestra corriente sanguínea, lo que hace que nuestros músculos sean más fuertes. El café nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Una taza de café en la mañana puede hacer llegar el azúcar a la mente para el resto del día, según los estudios hechos por la Universidad del Sur de la Florida. Quinto, una taza de café nos desestresa, inclusive solamente el olor del café ayuda a que se reduzcan los niveles de estrés. Dormir con café molido al lado de la cama nos ayuda a dormir mejor. E inclusive tomarse un café antes de dormir cuando se ha trabajado todo el día es muy bueno para conciliar el sueño. Y por último dice este estudio, el café nos hace más felices. Inténtelo y lo entenderán. Ok, a nosotros los cristianos lo que nos hace más felices es la unción del Espíritu Santo. A mí me gusta el café, me tomo 3 cafés por día normalmente. 2 cafés en la mañana, 1 en la tarde, después de la cena, antes de acostarme. Me tomo 3 cafés por día, que son cafés puros, fuertes, café italiano, dolce gusto, y me sirve mucho, me siento muy bien. Son 3 por día, tengo esa disciplina. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, 13. En 1 Corintios capítulo 3 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará bien juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios nunca permitirá que un hijo de Él lleve una carga más pesada de las fuerzas que Él tiene. Y fiel es Dios que Él estará ahí para ayudarte a soportar el momento difícil. Los hábitos a veces son muy difíciles. A veces hay cristianos que tienen hábitos todavía que no han podido borrar de su fe, de su camino, de su diario vivir como cristianos. Pero si oran, doblan la rodilla y le dicen, Señor, dame tu espíritu, dame la unción, Señor, dame la dirección, Señor, ayúdame. El Señor dice que Él es fiel y te dará las fuerzas. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios como el mejor remedio para liberarnos de los hábitos innecesarios. Las presiones de hoy, no se les olviden que las presiones de hoy hacen que sea fácil olvidar las lecciones del pasado. Pablo nos hace recordar aquí en 1 Corintios las lecciones que los israelitas aprendieron al respecto de Dios. La llave para no olvidar la lección es estudiar la Biblia regularmente, hermanos. De esta manera las lecciones nos llevan a vivir como Dios quiere que vivamos, en una cultura repleta de depravación moral y presiones que se vive en el pecado. Hermanos, Dios puede ayudarnos siempre para poder ser libres de los malos hábitos, pero necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y reconocerlos, hermano. Muchos cristianos se están llenando de excusas, de motivos, todo lo justifican para lograr o poder seguir adelante con muchos hábitos que no son muy buenos para su vida espiritual, su vida cristiana y para su salud también. Primera de Juan capítulo 1:9. En 1 Juan capítulo 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga lo que dice. Seamos realistas, confesémoslo, pidámosle perdón y fiel será Él para ayudarte a limpiar. 2 Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Algunos decían que las palabras de Pablo no llevaban a nada. Pablo tal vez no era el predicador más elocuente, pero él era realmente libre de todos sus malos hábitos del pasado. Y eso lo sabemos los cristianos que conocemos la palabra de Dios. Quiero terminar con esta frase, hermanos, sobre el control de los hábitos. La habilidad, iglesia o hermanos o queridos oyentes, la habilidad de predicar no es el primer prerequisito de un líder o de un gran líder.
porque el diablo también puede predicar muy bonito. Te quiero decir que el prerequisito, la característica de un predicador es la libertad que él tiene en Cristo para predicar la verdad, para predicar la palabra de salvación, liberación y sanación en el nombre de Cristo Jesús. Ese sí es un prerequisito. Esa es una característica de un siervo de Dios. Un hombre que es libre de los vicios, un hombre que es libre del pasado, un hombre que puede controlar su temperamento o puede controlar su lengua, que puede controlar su mente, pues en el nombre de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo. Y de esa manera habrá un control mejor sobre los malos hábitos. Hermanos, esto es lo que tenía yo para ustedes hoy. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo que puedo pasar con ustedes y esta palabra que el Señor me ha confiado para transmitirles. Hermanos, tratemos de colocar la palabra en práctica y se acordará que cuando la ponemos en práctica, la palabra da mucho más fruto. Amén. Mucho más fruto cuando intentamos poner en práctica la palabra. Yo te invito, si no conoces a Cristo, abre tu corazón a Cristo. Invítalo a entrar a su vida. Si ya lo conociste y se apartó del camino, te doy un consejo: regresa lo más rápido posible, porque mañana puede ser tarde. Así como hay un cielo, hay un infierno, hermano. Y Dios no nos hizo para ir al infierno, Él nos hizo para ir al cielo. Pero muchos se van a ir al infierno por rechazar la verdad y por acostumbrarse a vivir en sus malos hábitos en su vida. Que Dios les bendiga, hermano. Les deseo lo mejor, hermano. Y nos vemos en una próxima ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la
la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, y loco he de morir. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor falsas promesas me hicieron
presencia que los que de mí se rieron, y ahora todos pudieron ver que el que me guarda no descansa, que me cuida la alabanza, me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. El mundo me ofreció diamantes de colores para lucirlos bien y a todos impresionar. Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde cae este oro y el mar es de cristal. Como mi pensamiento en ti persevera, tú me guardarás en completa paz, aunque caigan 10,000 a mi diestra. Estoy tranquilo, a mí no me tocará. Ahora me siento navegando en las nubes. Tú me haces sentir que puedo volar. Todo cambió cuando de ti me sostuve. Contigo estoy mejor, no lo puedo negar. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. Tu fidelidad no se compara, nada de ti me separa, tu amor me acapara. ¿Qué hice yo pa' que me amaras? Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Tu sangre no tiene reemplazo, yo no he visto un justo que tú desampares. Que tu poder se haga más fuerte dentro de mi debilidad, aunque ande en valle de muerte, mi corazón no temerá. El que me guarda no descansa, el que me cuida la alabanza, él me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. Sí, aquí estamos otra vez con ustedes. Gracias al hermano Antonio Herrera por la tremenda predicación de esta noche. Vamos a estar viendo el tiempo. No tenemos tanto tiempo más y tengo una lista muy larga. Vamos a ver si la vamos a lograr. Saludos y bendiciones esta noche para la familia de Vale, para Gerald, para Shudeska, Shudrek, Shudrelis y Shuventli. Para ustedes. Saludos y bendiciones también esta semana para Raymond María en Curazao, para Mamalí, para la familia Barbosa, para Irvin y Ruli Albertes, para la familia de Hernán Trinidad, para Tito y Monique, para Irvin Stradel, Zeldivar y... Bueno, tengo una lista, no sé si la voy a alcanzar. Discúlpame si no alcanzo esta noche para pasar toda la lista. Pero para ustedes tengo la próxima canción. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo
Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dale alabanza a Él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Al que me sigue, al que le sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me sigue, al que le sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luna, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el Todopoderoso con ondas de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el rey te alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para enseñar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo
ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar, está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar, recíbelo. De gloria, aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder, León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria, Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar, Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar, está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar, está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar, recíbelo ahora, hey, hey. ¡Aleluya! El Todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria, aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder, León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria, Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar, Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar, está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar, está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar, te va a tocar. Ya vamos casi finalizar la transmisión de esta noche. Pero antes quiero compartir algo con ustedes. Como 6 años atrás, yo estaba en una situación, yo caminaba en la oscuridad. Y dado momento yo me encontré en un cierto camino en la vida y yo tenía que hacer un escojo. Y esta noche quiero finalizar y quiero compartir con usted sobre hacer un escojo. Cuando leemos la Biblia, podemos ver que los hombres, los grandes hombres y las grandes mujeres en la Biblia siempre llegaron a un momento en su vida que tenían que hacer un escojo. El momento que yo estaba en la fase de mi vida, yo tenía que hacer un escojo. Y años antes, Dios me estaba llamando muchas veces. Pero yo no quería oír, no quería escuchar su voz. Pero había varias circunstancias en las cuales Dios me ayudó
para abrirme los ojos. Y te quiero llevar al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas capítulo 5. Ahí podemos leer sobre la llamada de Pedro. Pedro estaba en su barco, en su bote, y estaba ahí, estaba cogiendo pescado toda la madrugada, estaba trabajando, pero no podía coger ni un pescado. Y en la mañana se presenta ahí Jesucristo. Jesús se presenta ahí, estaba dando clases, y dado momento Jesús le pide a Simón, Pedro Simón, lleva la barca a donde el agua está más profunda y allí echa las redes para pescar. La reacción normal de nosotros es la misma reacción de Pedro Simón. Simón respondió: Maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes. Pero Simón está tomando aquí una decisión que va a cambiar su vida, que va a cambiar su futuro. 6 años atrás yo también tuve que tomar una decisión. Yo podía decir, no voy a tomar esa decisión, pero la tomé y esa decisión cambió mi vida. Por eso esta noche yo puedo estar aquí haciendo esta transmisión. Pedro hizo lo que Jesús le pidió. Y podemos leer, ellos lo hicieron lo que él les dijo, y recogieron tantos peces que las redes se rompían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Esta noche tú también puedes hacer un escojo, el escojo de tu vida, el escojo que va a cambiar tu vida, el escojo que va a cambiar tu futuro, el escojo que va a cambiar tu carácter, tu manera de pensar, tus habitudes. Esta noche puedes escoger para tener un encuentro con Cristo Jesús. A veces caminamos por las sendas, estamos caminando por la oscuridad y sabemos que tenemos que tomar una otra decisión. Tenemos que caminar por una otra senda, pero no lo hacemos. Pero esta noche puedes tomar la decisión de tu vida. Puedes decidir a tener un encuentro con Cristo Jesús. Cristo Jesús está ahí donde tú estás. Y esta noche puedes escoger para decir: Señor Jesús, yo me inclino ante ti y te pido perdón por mis habitudes, por mis malas decisiones, por mi falta de fe, por no te haber reconocido como el Hijo de Dios. Pero esta noche, Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mi vida, en mi corazón, y que me laves con tu sangre preciosa. Esta noche te invito para orar conmigo. Si tú eres esa persona que quiere tomar la decisión de su vida, solo tienes que repetir mis palabras y decir: Señor Jesús, perdóname. Estoy arrepentido.
Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Por esta noche, Señor Jesús, te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón. Mi corazón está abierto para recibirte. Y te pido que me laves con tu sangre preciosa. Cámbiame en una nueva creación, Señor Jesús. Dame una nueva corazón y un nuevo espíritu. Y desde este momento te reconozco como el Hijo de Dios. Reconozco tu señorío y tu majestad. Y voy a cumplir con tus mandamientos. Amén y amén. Si has orado conmigo, puedes tomar contacto con nosotros, porque desde este momento se abre un nuevo camino en tu vida y no te vamos a dejar caminar solo por ese nuevo camino. Vamos a caminar conjunto contigo. No vas a caminar solo. Toma contacto con nosotros y te vamos a dar información, te vamos a guiar. En el nombre de Cristo. Gracias por sintonizarnos esta noche y mañana mi hermano Seri continuará con la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Y lo que se trata a mí. Chao, chao. Hasta la próxima vez. Cuídense y nos veremos en la próxima, una nueva semana con el Señor. Y vamos a finalizar con esta bella canción. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Por qué tú no levantas tus manos? Sé libre para adorarlo a Él. A la cruz. El asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón.